Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar acá, compartir este panel, escuchar el anterior sobre todo, escuchar la Costa con esa maravillosa experiencia y ese maravilloso legado que dejaron para el mundo, que fue la Constitución de la República del Ecuador. Y saludarlos a todos ustedes, luchadores de todos los días, por los derechos de la naturaleza, por un ambiente saludable. Yo voy a dejar títulos solamente, porque creo que en 5 minutos no puede desarrollarse mucho más, pero agradeciendo esta invitación, esta participación, lo que creo que es lo fundamental. Y dejo para la otra segunda parte, los aspectos que hacen al desarrollo vergonzoso, de mi punto de vista, que fue el proceso de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Y que vamos a intentar de que no se profundice lo vergonzoso que fue la ley de reforma, que fue un traje a medida, es un traje a medida del actual gobernador para su reelección. La experiencia de las últimas décadas enseña, y tan bien como lo desarrolló Acosta, que los avances se han producido por la lucha de los pueblos, de abajo hacia arriba. Si se pudo parar la mega minería en algunos lugares en la República Argentina, fue por la lucha de las organizaciones sociales, por la lucha de los pueblos, del Bolsón, de Famatina, que frenaron esa mega minería. En esa lucha hemos aprendido desde la política. A mí me tocó participar de esas asambleas en Famatina, cuando toda la prensa y todos los poderes económicos presionaban de una manera escandalosa, amenazando, incluso con amenazas de muerte a los pobladores de Famatina. Y se logró frenar esos procesos. Yo puedo decirle como experiencia personal que si logramos una ley de humedales, una media sanción en el año 2013 en el Senado de la Nación, un Senado conservador, fue por esa lucha y por esa concientización que lograron hacer las organizaciones sociales. Y que lamentablemente, a pesar de las quemas en las islas terribles que tuvimos aquí enfrente de la ciudad de Rosario, el humo que nos tapó, no se pudo vencer la resistencia de la Cámara de Diputados para que tengamos una ley de humedales. Y fue una sencilla razón la que la frenó. A pesar de que los kayakeros que salieron de acá de Rosario, los chicos, llegaron al Congreso de la Nación, se movilizaron adelante del Congreso de la Nación, pero fueron 7 gobernadores del norte del país que estaban en Estados Unidos haciendo lobby para el litio, que frenaron que la Cámara de Diputados pueda darle la sanción definitiva a la ley de humedales. Que habíamos tenido aquella media sanción en el 2013, que Pino Solanas había logrado otra media sanción en el 2015 y que nuevamente una y otra vez cajonearon en la Cámara de Diputados por los intereses inmobiliarios, por los intereses económicos de las grandes empresas. Así que ese es para mí el título principal. Claro que hay avances y retrocesos, pero los avances se han dado siempre, siempre como lo muestra la historia de la humanidad, de abajo hacia arriba. La política viene atrás, y la política y la dirigencia política muchas veces no solo atrás, sino en contra. Si los gobiernos de izquierda en América Latina que tuvimos y tenemos fueron extractivistas, ¿qué nos queda para esta ola de la derecha de Trump, de Bolsonaro y de Milei? Entonces, la lucha en estos momentos es muy fuerte, la que tenemos que dar. Yo logré hacer que dejara de ser secreto el contrato de YPF Chevron, que inició el fracking en la República Argentina. Y cuando destapamos un contrato escrito en inglés,
por empresas offshore, no ni siquiera por YPF ni por Chevron, porque se tenían que cubrir del juicio que habían perdido por la inundación de petróleo en los lagos de Ecuador. Vimos el escandaloso proceso de que no solamente contaminan con el fracking, sino que además se llevan toda la riqueza afuera, a través de esas empresas offshore donde no tienen ningún tipo de control. Así que a seguir con la lucha. Aquel conocido italiano, luchador desde la cárcel, que fue Antonio Gramsci, nos había dicho y le dijo al mundo, y creo que esto nos identifica muchísimo en esta lucha: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. A continuar con esta firme voluntad, que es la única que puede lograr que los derechos de la naturaleza, más temprano que tarde, sean reales para todas y para todos. Bueno, yo le había dicho al principio que me parecía vergonzosa la ley de reforma, y porque fue una ley que, por ejemplo, determinó en la práctica que de 69 convencionales solamente va a haber 25 mujeres en la convención. O sea, ya partimos de un diseño de la ley de reforma constitucional donde creo que todos los que la votaron debieran haber tenido en cuenta este detalle, que va a ser una convención constituyente de una absoluta mayoría de varones. Primer punto. Segundo punto, la elección. Yo comparto lo que aquí se había dicho y lo había dicho en parte Carlos, acerca de cómo va a estar constituida esa convención. Y yo les diría también que, siendo bastante optimista, podemos contar 16 de 69 convencionales que podamos, en principio, a dar la pelea por estos temas, por los derechos de la naturaleza, por la soberanía alimentaria, por el derecho a la vivienda, a la educación. Entonces, quiero insistir con lo fundamental, que también recién lo planteabas vos. Va a ser mucho más importante, primero, todo el periodo preconstituyente, o sea, el que tengamos de ahora hasta el día que nos sentemos quienes hemos sido electos para estar sentados en la convención. Y es muy importante esto para poder dar vuelta, revertir esa realidad donde la inmensa mayoría de la población santafesina no sabía qué se elegía el día de la elección. No tenía mucha idea de la convención constituyente, de que tenemos una vieja constitución de 1962 que hay que reformar, y porque hubo una estrategia del gobierno provincial de que no se hablara de eso. Claramente, ni siquiera cumplieron la ley de publicitar la elección. Violaron la ley. Recién los últimos 3 o 4 días aparecieron algunas publicidades como para cubrirse, porque tuvieron una clara estrategia de que no se hablara de que iba a haber una reforma de la Constitución. Entonces, en ese sentido, vuelvo a la idea inicial y a la que recién se marcaba, de que va a ser mucho más importante el afuera que el adentro. El afuera va a ser fundamental. Por eso nosotros estamos pidiendo de que no funcione solamente en la ciudad de Santa Fe, que funcione también en la ciudad de Rosario. Es decir, que las comisiones sean abiertas. Porque nosotros estamos en una realidad donde a mí me tocó ser diputado provincial, y creo que eso lo compartimos, que es una legislatura cerrada, casi secreta, donde no se deja entrar muchas veces a las reuniones de comisión al periodismo. Entonces me parece clave que demos esta pelea. Abrir puertas sin ventanas, no puede ser una convención que sea un trámite.
Y la primera batalla de lo político también es que el eje de la convención no sea reelección de Maximiliano Puyaro. Yo estoy en contra de la reelección, lo he manifestado públicamente porque el gobernador juró por una constitución que no le habilita la reelección y por lo tanto no es ético ni es jurídico de mi punto de vista que se quiera beneficiar con la modificación de la constitución actual. Y es una constitución, esa ley, por eso dije que era vergonzosa, que está amañada, que es como un chaleco de fuerza donde se pueden reformar solamente 42 de los 140 artículos de la Constitución provincial. Entonces, vamos a dar la pelea, por supuesto, y hemos ganado peleas, y Carlos lo decía antes, la ley de agua de la provincia de Santa Fe, su artículo primero, dice que el agua es un derecho humano. Entonces vamos a ir a dar la pelea a la constituyente para que los derechos de la naturaleza, soy optimista en ese sentido, y mi optimismo pasa desde el punto de vista de que tengamos que hacer una movilización de abajo hacia arriba para nutrir a la convención de mucha fuerza popular para que no sea un trámite burocrático de algunas reformas parciales y que el gobernador salga con su reelección, que ha sido el objetivo de ellos. Así que hay que aprovechar este momento, hay que aprovechar la reforma de la Constitución. Está muy vieja la Constitución de 1962 y creo que si damos la pelea podemos tener una Constitución de la provincia de Santa Fe que no tengamos vergüenza después de mostrarla al país o al mundo. Muchas gracias.